Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Hugo Cantis sobre el emprendimiento dinámico y hablábamos de la sinergia y que hay que buscar alianzas y hay que asociarse, no hay que tener miedo, ¿verdad?, de aventarse a esto. Yo he escuchado mucho alrededor de este tema la palabra inversionista ángeles o los ángeles que apoyan el emprendedurismo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, a nivel internacional, en los países más desarrollados, esto lo podemos observar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en distintos países de Europa, lo que se observa es que hay en el mundo del empresariado o de los ejecutivos que ya han conseguido acumular un importante nivel de patrimonio, el involucramiento en ayudar a que aquellos que recién están arrancando como empresarios, en sus primeros años de vida, vamos a decir entre 1 y 4 años de vida, inclusive en algunos casos antes, pero en general es cuando tienen entre 1 y 4 años de vida, buscar invertir en esos emprendimientos. ¿Por qué razón? Por un lado, porque ven que la inversión es rentable en esto. ¿De qué manera? Si yo invierto hoy 100 y al cabo de 3, 4 años esos 100 de algo que no era mucho más que una promesa, se materializa en una empresa que ha crecido y cobra otro valor, esos 100 se van a transformar en 400. Y yo habré hecho una rentabilización de ese capital aportado. Ese es un atractivo de los inversores, pero hay otro que no es menor, que algunos por eso dicen ángel. ¿En qué sentido? En el sentido que es un ángel protector. No es un tema de filantropía, es un tema de un negocio, pero en donde también está involucrado el placer. ¿Qué placer estamos diciendo? De que ese ejecutivo o ese empresario que posiblemente ya hace muchos años que ha generado su empresa, o inclusive es un hijo de un empresario o un empresario pyme con trayectoria pero con patrimonio y con ganas de ¿qué? De ayudar a ese joven, a esa joven empresa que están haciendo a que tenga más chances de éxito, inyectándole capital, pero no solo capital, por eso se habla de capital inteligente. ¿Por qué? Porque le dan apoyo en materia de consejos, apoyo en materia de contactos, y entonces es un ángel no en el sentido de que está buscando el bien de la humanidad, a pesar de que indirectamente esto contribuya en la medida en que se generen más empresas de esta potencialidad, empresas jóvenes, empresarios jóvenes, sino que es un ángel protector, por decirlo así, de esta nueva aventura emprendedora que se está generando. Por supuesto lo hacen con un fin de negocios, pero en el camino, como es capital paciente, es capital que van a multiplicarlo al cabo de 4 o 5 años, cosa que en nuestros países en América Latina no está hoy en el nivel de desarrollo que tienen otros países. En nuestros contextos se están dando recién los primeros pasos. Estamos viendo que hay iniciativas de ese tipo, las más avanzadas en Chile y en Brasil. Más recientemente hay una red en Costa Rica, observamos en Colombia que están naciendo también, en Uruguay también, en Argentina también. Entonces, el objetivo es esta combinación de hacer una inversión que sea rentable, me multiplique, pero con este placer adicional que da el volver a tener la adrenalina de estar involucrado, acompañando y ayudando que le vaya bien a esta joven empresa naciente. Bueno, también es una aventura, porque si a esta empresa naciente le va mal, también al ángel inversionista habrá perdido, le va a ir mal. Por supuesto. Ahí hay un riesgo que hay que asumir y por eso de esa perspectiva acostumbramos a decir que en América Latina, en Centroamérica, en América del Sur, no solemos tener esta cultura de riesgo, no estamos acostumbrados, pero están dándose esas primeras iniciativas y en la medida en que las economías de nuestros países hoy día enfrentan, inclusive a nivel internacional, mejores expectativas, eso indudablemente que ayuda. Hablemos entonces ahora de las experiencias. ¿Qué experiencias ha observado en América Latina, en Centroamérica, con esto del emprendedurismo o emprendimiento dinámico? Bueno,
A mí me gusta mucho y me ha tocado colaborar de cerca con lo que está haciendo Uruguay. ¿Y por qué voy a rescatar el caso uruguayo? Porque es un país pequeño, porque es un país donde uno estaba acostumbrado a escuchar decir que quienes arrancaban no tenían ningún tipo de apoyatura. A mí me tocó hacer en el año 2005 un estudio sobre cómo estaba el Uruguay para apoyo a emprendimiento. Eso fue publicado después por el BID, y ahí mostraba que quienes arrancaban recién se las veían solitos contra todas las adversidades que enfrenta el que recién arranca, porque es verdaderamente muy laborioso y requiere mucha capacidad de enfrentar la adversidad, de perseverar, de todo lo que supone lo que va con palos en la rueda, ¿no? En ese sentido. Y la incertidumbre, porque todavía hay que mostrar que ese sueño es un negocio. Pero hoy, cuando uno mira a Uruguay, ¿uno qué se encuentra? Que esta situación ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Por un lado, ha habido una iniciativa fundamental de la mano de instituciones como la Corporación Nacional del Desarrollo, que es un organismo público-privado, pero fundamentalmente público, digamos, donde el LATU, que es el Laboratorio de Tecnología Uruguaya, que es como una institución pública de apoyo técnico, de un lado, y el sector privado, un conjunto de empresarios jóvenes que tenían, bueno, algunos no tan jóvenes, pero tenían experiencia en inversión, se juntaron y en una iniciativa pública-privada, con el apoyo también del FOMIN y la CAF, generaron un proyecto también de emprendimiento dinámico. Y entonces si uno miraba el 2005, encontraba con que los emprendedores estaban solitos. Y hoy lo que uno encuentra, ¿qué es? Por un lado, una red de instituciones que le brindan distintos tipos de apoyatura, incluyendo la financiera, en este caso del lado de inversores privados a través de un fondo, pero muy articulado con estas instituciones que varias son universidades, que trabajan mancomunadamente en hacer que esta ruta que el emprendedor tiene que recorrer encuentre apoyos, encuentre redes, encuentre soluciones. En el camino también el gobierno ha hecho lo propio, porque generó desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación financiamiento y apoyo técnico para algunas etapas en las que no había, y hoy día ya se está hablando a nivel del gobierno uruguayo, el presidente Mujica, de generar una política más potente, porque esto ha sido una primera experiencia más a nivel piloto. Entonces, esa experiencia a mí me parece muy interesante. Otras recién están dando los primeros pasos. Yo estuve hace muy poquitito con la gente del gobierno en Ecuador, y en Ecuador uno lo que está viendo también es que hay una decidida, una decisión política de impactar en la educación para ya desde el colegio secundario, la inclusión en la currícula del tema emprendedor, y por el otro lado, la generación de una política que más allá del apoyo que están empezando a dar a nivel piloto, desde el programa Emprendedor en Ecuador, genere justamente la política en todos aquellos campos, como esto es un sistema de cuestiones. Está lo financiero, está lo que tiene que ver con la educación fundamental. En algunos casos hay trabas en planos tributarios para el que recién arranca, que es tratado como si tuviera 30 años su empresa. Bueno, distintos campos en los cuales, en el caso del gobierno ecuatoriano, está la determinación de generar una política para promover esto. En Argentina más recientemente, hace un año, la Secretaría PYME ha generado un programa de capital semilla para emprendimientos que también tengan esta particularidad de ser diferenciadores o innovadores. Es decir, en estos países se ha encontrado que hay visión de respaldar estos esfuerzos. Definitivamente, ni que hablar en casos donde ya han recorrido mucho más camino como Brasil o Chile, que Chile ha empezado no ahora, en este último gobierno, sino en los gobiernos de la concertación, ha comenzado con programas definitivamente comprometidos con la promoción del emprendimiento y la innovación. Ahora, todos esos proyectos en estos países, en años anteriores, ustedes han podido evaluar estos emprendimientos que nacieron hace 5 años atrás, por ejemplo. ¿En qué nivel de desarrollo están ahora? Bueno, ahí voy a hacer, si me permiten, una pequeña alusión a un libro que acabamos de publicar, que se llama Corriendo Fronteras para crear y potenciar empresas.
con las experiencias de los emprendedores dinámicos latinoamericanos. Y ahí lo que vemos justamente es cómo estos emprendimientos que tienen justamente 5, 6, 7, 8 años de vida han conseguido pasar de algo que posiblemente cuando eran un proyecto, cuando eran un primer año, uno veía que había mucha promesa, pero la necesidad de enfrentar muchos problemas que se presentan en el camino, y cómo han conseguido generar empresas que en algunos casos tendrán 30, 40, en otros casos tienen 150, 200 puestos de trabajo de calidad. Entonces ahí en ese libro vemos cómo pudieron hacerlo, en distintos capítulos, y no desde la perspectiva de ningún gurú ni profesional que le enseñe a nadie, sino que hemos trabajado durante 2, 3 años con estos emprendimientos en distintos países para ver cómo consiguieron identificar la oportunidad, construir equipos, cómo generaron estos proyectos que consiguieron después transformarse en realidades de negocios, compitiendo muchas veces por recursos humanos con otras empresas ya grandes, ya maduras, que le daban mucha más perspectiva de estabilidad, pero acá los emprendedores consiguieron asociarlos a un proyecto que es un sueño y en donde el protagonismo de estos jóvenes talentos era mucho mayor, aun cuando la paga inicial pudiera no serlo. Pero la perspectiva era de yo voy a crecer comprometido y de manera protagónica en este proyecto al cual a veces, con mucha frecuencia, los emprendedores, los fundadores, lo asocian con un porcentaje de las acciones de esta empresa que al principio, de nuevo, no valen nada porque eso es una promesa. Pero después, cuando la empresa crece y genera utilidades, ya sea que se queden 5 o 6 años después o que en algunos casos hay alguna otra empresa que invierte ahí, tiene su retribución. Entonces, ahí uno visualiza que estas iniciativas, por supuesto no todas, hay que también entender que posiblemente de cada 10 vamos a tener una que va a transformarse en una empresa con un impacto enorme, vamos a tener otras 3, 4 que van a generar una empresa pequeña pero competitiva y articulada en cadenas de valor y redes con perspectiva de seguir creciendo, pero más lento. Y también vamos a tener de las otras que, bueno, que quedan un poco rezagadas. Sí, exactamente. Ahora, en el caso particular de Nicaragua, ¿cuál sería la recomendación específica suya? ¿Qué hacer en nuestro país? Bueno, yo ahí creo, lo que estoy visualizando es que hay distintos actores que cada uno está haciendo su iniciativa muy bien intencionadamente, pero todavía de manera desarticulada. Entonces ahí me parece que lo que es fundamental es poder articular estos distintos actores, ver qué es lo que cada quien puede hacer, ver cómo aprender conjuntamente, pero además involucrando al sector privado, así como lo está haciendo este proyecto, de manera tal de tener espaldas más anchas para sostener un esfuerzo que ninguno de los países que me ha tocado conocer, participar, colaborar, es un esfuerzo que se pueda conseguir en tiempos muy cortitos. A esto hay que darle suficiente combustible para que pueda tener su propio tiempo de maduración. Estamos hablando en definitiva de ayudar a los emprendedores, pero de lo que estamos hablando también es de emprendimientos institucionales que van a apoyar a los emprendedores. Entonces también tienen su ciclo de maduración y esto es todavía muy nuevito. Entonces la misma maquinaria que las universidades o distintas instituciones o ONGs o este mismo proyecto están llevando adelante, hay que también darle combustible como para que tenga su tiempo de maduración. Los resultados. Es decir, necesitamos hacer sinergia primero entre todas las instituciones que están haciendo pequeños. Exactamente, así es. Y tener conciencia de que esto toma su tiempo, de que los grandes resultados no se consiguen en pocos meses. Hay que seguir viendo cuáles son las pequeñas batallas y los pequeños éxitos que nos permiten saber que estamos en el buen camino. Pero en ningún lugar se ha conseguido de un día para el otro estos resultados, porque acá hay cambio cultural, hay construcción de infraestructura institucional, hay necesidad de generar recursos humanos de apoyo a los emprendedores de calidad. Bueno, todo esto es una inversión. Entonces uno lo que dice es cómo podemos hacerlo en países donde tenemos tantas necesidades y posiblemente prioridades de corto plazo más inmediata para al mismo tiempo generar esto que también es muy necesario. Ahora, las instituciones que están siendo
que están haciendo esfuerzos, digamos, individuales en este momento, los pocos que usted ha podido evaluar, ¿están siendo verdaderamente abiertos, facilitadores para el emprendedurismo? Bueno, yo veo que por el momento muchas, como es natural, las universidades, están muy concentradas en sus estudiantes. Yo lo que creo es que hay que empezar además a dar nuevos pasos. Por ejemplo, el vínculo con los graduados. O sea, en nuestra investigación, nosotros en su momento hicimos investigación sobre 1000 emprendimientos en América Latina con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y uno lo que visualiza es que si bien estos emprendedores al principio me preguntaba en relación a quiénes eran, qué perfiles, sí, pueden ser muchos los estudiantes, pero en general, mucho de lo que van a aprender no va a estar solamente en la universidad o en alguna institución de formación técnica, sino en las empresas en las que después trabajan, porque ahí van a estar más cerca de las necesidades, de los problemas que hay que resolver. O a veces el emprendedor no necesariamente sale de la universidad. Exactamente. Entonces, ahí lo que uno ve es que, en definitiva, hay otros segmentos que no solamente son los estudiantes universitarios, podrían ser los graduados, los que están estudiando posgrado, pero sí, los que tienen experiencia de trabajo ya. ¿Se entiende? Porque ahí están en una altura de la vida donde están más cerca de la posibilidad de concretar, han acumulado contactos seguramente allí donde trabajaron, han visualizado mejor qué pasa en el mercado, posiblemente han generado algún ahorro propio que le pueda ayudar. Y entonces ahí yo lo que digo es que todavía estamos en los inicios y hace falta que haya un involucramiento y una convocatoria a quienes ya tienen posiblemente un nivel de avance mayor en su trayectoria de vida, por decirlo de alguna manera. Doctor Hugo Cantis, muchas gracias por haber venido al programa esta noche e ilustrarnos de la importancia del emprendedurismo. Un mensaje final para los empresarios de Nicaragua. Bueno, yo diría que el mensaje final tendría que ser que hay que apostar mucho más en lo que es la generación de nuevas camadas de empresarios jóvenes, es decir, que haya un camino de sucesión empresarial hacia adelante con los jóvenes y en donde se refuerce este compromiso del sector privado y en la articulación público-privada con estas distintas instituciones que están llamadas a construir esta apoyatura para los emprendedores en un camino que es de largo plazo. Muchas gracias al doctor Hugo Cantis por habernos acompañado esta noche. Nosotros continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.